Se está grabando la llamada. Muy bien, le agradecemos a todos los docentes por la presencia en esta sala virtual. Voy a silenciar el micrófono aquí, sí. En el marco de la semana académica, de la semana de capacitación docente, para nosotros es un honor dar la bienvenida a todos los docentes en esta charla virtual denominada Aspectos Generales de Inclusividad. Como ya mencioné, forma parte de la semana de capacitación docente. En esta oportunidad nos acompaña el licenciado Gabriel, quien va a estar hablándonos sobre los aspectos de la inclusividad. Y para dar inicio a esta actividad en forma virtual, me gustaría cederle la palabra al señor decano, que se encuentra también en esta sala virtual, para dar las palabras de apertura para luego iniciar con la charla. Señor decano, por favor. Muchas gracias, profe Mirna. Muy buenas noches nuevamente a todos los colegas docentes. Agradecerle por la participación. Estamos iniciando esta plenaria de capacitación con 59 docentes. Seguramente con unos minutos más se van a sumar más colegas. Bien, es un tema bastante pertinente, atendiendo la situación que se está dando no solamente en nuestra institución, sino también a nivel global, pensando un poco por las otras unidades académicas y la universidad en general. Como ustedes saben, hoy día en la evaluación de la calidad de la educación son indicadores importantes a tener en cuenta, como aplicar mecanismos sistematizados de favorecer a aquellos estudiantes con dificultades específicas que muchas veces requiere la aplicación de ciertas metodologías que hacen a la inclusión particularmente. Y es eso lo que seguramente el licenciado Chaparro nos va a orientar sobre la misma. Hoy día estamos trabajando dentro de un comité también que trata de, por un lado, identificar aquellos estudiantes que necesitan una atención especial, y por ende también solicitamos la colaboración de los docentes en este punto en particular para colaborar con nosotros en esa identificación. Estamos abiertos a sugerencias, consultas, cómo abordar estos temas que por cierto también es nuevo para nosotros, más todavía nosotros que estamos desarrollando carreras técnicas, se hace un tanto a veces mucho más complicado, mucho más difícil. Pero lo que necesitamos es ayornarnos también a estos puntos que requieren de nuestra apertura, requiere de nuestro concurso, y romper por un lado también ciertos paradigmas metodológicos que nos tienen acostumbrados en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Muchas veces queremos adoptar medidas afines de forma general, y no a darle un abordaje particular cuando la situación lo requiere de esa manera. Entonces, en ese sentido, van mis felicitaciones por tener presente estos temas para generar espacio de diálogo entre los docentes, que seguramente van a tener una participación activa para salvaguardar los intereses genuinos de estos
estudiantes particularmente. Muchas gracias a todos y vamos a escuchar lo que nos trajo el licenciado Gabriel Chaparro el día de la fecha. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor decano, por sus palabras. Entonces, sin más preámbulos, damos la bienvenida al licenciado Gabriel Chaparro con el tema Aspectos Generales de Inclusividad. El micrófono es suyo, licenciado. Adelante. Muy buenas noches al señor decano, también a la coordinación y los directivos presentes y a todos los docentes que son colegas que estamos en este proceso de capacitación y la idea es aprender un poco más de estos temas. Yo siempre participo en las charlas que hacen las charlas técnicas y he aprendido muchísimo. Ingeniero agrónomo ambiental, Marete, ponamos y cosas, digo, en todas las capacitaciones ya estuve y me parece siempre muy interesante. Entonces, este es un tema, como bien lo dijo el señor decano, es un tema nuevo para muchos y para nosotros y no vamos a salir, ya no vamos a escapar nomás de este tema porque es una presión a nivel mundial. Y como ya sabemos, dentro de lo que son los ODS están estipulados y el Paraguay no está ajeno a esos compromisos internacionales. Y aparte es un tema que nos lleva hacia la globalización, por ende la inclusividad es un tema pendiente, ¿verdad? En ese sentido, quiero, digamos, dar un avance porque a pedido de las autoridades de nuestra casa de estudio, me han pedido preparar unos módulos, unos módulos postítulos que las autoridades estarían, digamos, dando la providencia necesaria. Y este sería como la introducción. Entonces, a partir de ahora, vamos seguramente a ir desarrollando módulos que tienen que ver con la educación inclusiva y cada vez profundizando más. Ahora vamos a dar, digamos, definiciones generales, pero la próxima, en cuanto tengamos el programa tipo postítulo, entonces vamos ya adentrándonos paso a paso a temas más profundos, de tal manera que nosotros como docentes podamos ir trabajando esos temas, ¿verdad? Voy a solamente mi cámara cerrar por el tema de la conexión, conectividad, pero sigo en el micrófono. Nosotros esta noche tenemos como objetivo la, digamos, dar un poco la idea de lo que es la introducción a la educación inclusiva, desafíos para la educación inclusiva y la discapacidad en el ámbito universitario. Nosotros tenemos muchos desafíos, muchos puntos que tratar, sin embargo, estamos dando pasos muy importantes, ¿verdad? Y en ese sentido, el objetivo es capacitar a docentes para que puedan brindar apoyo a estudiantes que presenten necesidades específicas de apoyo educativo en el contexto de la educación inclusiva. Para ello es lo que vamos a dar unos, digamos, unos conceptos para ir entendiendo mejor este tema. ¿A qué nos referimos por diversidad, equidad e inclusión? Son tres temas o tres conceptos que tenemos que ir manejando, ¿verdad? La diversidad corresponde a las características de las personas que las personas manifiestan distinto a uno a través de la raza, etnia, sexo, discapacidad, etcétera. Esto lo define UNESCO en el año 2020. Entonces, la diversidad somos todos. Estamos en la raza, los credos, la etnia, edad. A esto se le llama diversidad. Entonces, ¿qué es la equidad? La equidad es el grado de justicia e imparcialidad del acceso a la educación y a las posibilidades de educación ofrecida a los niños y niñas y a los adultos. Entonces, la equidad es la justicia e imparcialidad que se pueda dar en el acceso a la educación. Y también en cualquier otro ámbito, ¿verdad? Pero en este caso nos toca hablar de la educación.
¿Y qué es la inclusión? La inclusión exige contemplar una educación para todos y para todas y la presencia, sin la presencia de obstáculos que limiten este derecho. Más adelante hablaremos de las barreras que obstaculizan la inclusión. Y esto específicamente en nuestra casa de estudio también, ¿verdad? Que tenemos que ir puliendo, ¿verdad? Entonces, diversidad, equidad e inclusión son términos muy interesantes. Aquí entonces vamos a hablar de a qué grupos nos referimos cuando hablamos de diversidad. Eso que estuvimos hablando anteriormente en el primer concepto. Entonces, para la UNESCO, cada estudiante es tan importante como cualquier otro, pero eso no quita que millones de personas en todo el mundo siguen siendo excluidas de la educación por razones tales como el género, la orientación sexual, el origen étnico o social, la lengua, la religión, la nacionalidad, la situación económica y la situación de discapacidad. Estos son, digamos, la discriminación, digamos, o algún tipo de excepción que se hace con las personas que no pueden llegar a acceder a un puesto laboral o en este caso a un estudio superior, ¿verdad? Entonces, en base a varios estudios en todos los países, la UNESCO ha resumido en estos términos cuando hablamos de diversidad, ¿verdad? Entonces, la diversidad de alguna manera ha excluido a muchas personas. Acá en Paraguay nosotros sabemos bien que la cuestión de origen étnico, como por ejemplo los indígenas, son uno de los grandes excluidos en todos los sistemas de nacional, digamos, sea de salud, sea educación, sea prevención o cualquier tipo de plan o programa que tenga el gobierno, la mayoría de las veces, pertenecer a un grupo étnico, están fuera del programa. Entonces, ese es una condición muy importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, la diversidad es esto. Por otro lado, quiero hacer entender un poco la diferencia que existe entre la igualdad y la equidad, porque muchas veces hablamos de igualdad nomás. Digo nomás porque hay una palabra que engloba algo más, que es la equidad. Eh, en este caso, yo he sufrido mucho también ese aspecto por la condición física, ¿verdad? Las personas que tenemos baja estatura tenemos cierto problema con el tema de la equidad, en este sentido, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué dice así? La igualdad es el derecho fundamental por el cual todas las personas tienen el mismo derecho, responsabilidades y oportunidades. En la equidad es la herramienta para conseguir la igualdad efectiva. La equidad toma en cuenta las circunstancias de cada persona y establece acciones para subsanar estas desventajas. Y aquí puse justamente un ejemplo. En la izquierda van a ver lo que es la igualdad. Acá hay una niña, una señora y un hombre. Ellos por igualdad tienen dos cajones para alcanzar las frutas. Por igualdad. Entonces la niña tiene dos cajones, la señora dos cajones y el señor dos cajones. Pero ¿qué pasa? El señor es más alto que la señora y que la niña y él puede alcanzar la fruta. Sin embargo, la señora no alcanza la fruta ni la niña, aunque tengan igualdad en cuanto a uso de las cajas, digamos. Sin embargo, con la equidad se hace diferente. El señor que es más alto usa las dos cajas. La señora que es más baja usa tres cajas para alcanzar la fruta. Y la niña usa cuatro cajas para poder igualar la altura que necesita para conseguir la fruta. Eso es la equidad. Tratar de tomar la circunstancia que tienen las personas, la diferencia que tienen las personas y establecer acciones para combatir o subsanar esa desventaja que tiene cada persona ahora. Entonces, la igualdad es un derecho fundamental de todo, pero la equidad es algo más específico, es una herramienta para conseguir la igualdad efectiva, dice luego. Entonces, estos conceptos son muy importantes. Posteriormente,
entenderemos qué es la inclusión. De acuerdo a la UNESCO, hay 4 aspectos importantes cuando hablamos de la inclusión. La inclusión es un proceso en búsqueda interminable para encontrar mejores formas de responder a la diversidad de los estudiantes. Por lo tanto, la inclusión no termina sencillamente por admitir a un estudiante, sino es la búsqueda interminable, dice, de encontrar mejores formas de responder a la diversidad. Porque cuando hablamos de inclusión, no solamente estamos hablando de discapacidad, sino de todas las personas que somos diferentes. De hecho, aquí en esta clase virtual somos todos diferentes. Por lo tanto, esto significa inclusividad. La inclusión tiene que ver también con la identificación y la eliminación de las barreras, que vamos a definir más adelante y citarlas. La inclusión tiene que ver también con el acceso, la participación y los logros de todos los estudiantes. También la inclusión implica un énfasis especial en los grupos de estudiantes que pueden estar en riesgo de marginación, exclusión o bajo rendimiento. Hoy justamente en la capacitación de hoy en la mañana estuvimos hablando y la profesora Mirna había mostrado un formulario de seguimiento a los estudiantes de riesgo académico, de riesgo de bajo rendimiento crítico y cuáles son los, digamos, los procedimientos y el formulario que se debe llenar para estos estudiantes. Entonces, ese es un aspecto de la inclusión. También aquellos estudiantes que son extranjeros pueden tener la misma situación, ¿verdad? Entonces, la inclusión es un proceso interminable, ¿verdad? En esta gráfica vamos a entender mejor cuál es la inclusión. Entonces, ¿la exclusión qué es? Aquí muestro con mi mouse a la izquierda misma. Adentro están las personas, entre comillas, normales, adentro del círculo. Y fuera están las personas de diferentes condiciones. No están incluidas. Eso se llama exclusión. Y segregación es cuando en nuestra casa de estudio le tenemos a los estudiantes, entre comillas, que no tienen problemas y le apartamos a los estudiantes que tienen algún tipo de diferencias o necesidades específicas de apoyo educativo. Esto se le llama segregación. Integración significa que dentro de nuestra casa de estudio ya le introducimos, integramos a los estudiantes con algún tipo de diferencias, pero no se mezclan con el resto. Están en un curso aparte, por ejemplo. O están en el patio, o están en el fondo, o trabajan en el laboratorio, pero no se mezclan con el resto. Eso se llama integración, pero ya están dentro, digamos. Sin embargo, la inclusión es diferente. La inclusión es cuando cada una de estas personas están integradas con todo el equipo, o el estudiantado en este caso, o docente. También alguna vez podemos tener docentes que tengan algún tipo de discapacidad en la movilidad, por ejemplo, ya sea temporal o permanente, que va a requerir esta situación. Va a querer participar también con todos los demás docentes en cualquier actividad, en cualquier evento. Y tenemos que hacer que tenga la inclusión, la debida inclusión dentro de nuestro sistema. Entonces los estudiantes tienen que estar dentro del sistema educativo y adaptarse a las necesidades ellos mismos y nosotros como docentes también hacer los ajustes razonables. Eso va a ser, no vamos a hablar mucho hoy de ajustes razonables, ese es un módulo aparte que vamos a tener que conocer y entender todos, ¿no? Entonces, la inclusión es mucho más importante que la integración. Entonces, ahí entendemos digamos, el concepto con la gráfica. ¿Qué es la inclusión en la educación? Entonces, en la educación, lo que tenemos que hacer justamente es permitir el acceso, no solamente de tipo físico, sino el acceso a todas las áreas de nuestra casa de estudio. Otra es la participación. De acuerdo a sus condiciones, se hacen participar a todos las posibilidades de participar, de interactuar
en las clases, en las giras, en todos los eventos que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Y también se relaciona al sentimiento de pertenecer a un grupo, a la clase, a la universidad. Eso es muy importante porque si nosotros le tenemos la clase, pero sus compañeros le excluyen, entonces ese es un problema. Entonces debemos de haber o hacer una situación o una técnica de selección de tal manera que esta persona, este estudiante pueda integrar algún tipo de grupo, ya sea por sorteo, ya sea por selección o lo que fuere. Una técnica especial donde no se sientan excluido nadie. Y también la experiencia que el mismo estudiante tiene, ¿verdad? Y luego la idea es que estos estudiantes que tienen necesidad de apoyo educativo puedan lograr el éxito y tener el sueño anhelado del título de un profesional universitario. Entonces, esa es la idea de nuestra institución, darle la posibilidad a los estudiantes de lograr el éxito y ser el profesional que soñaron ellos y sus familiares. Tuvimos un caso de un estudiante en Itaquerú que por una condición que él tuvo, una enfermedad, pudo lograr ingresar a la facultad y llegar a último año de la carrera de ingeniería agronómica. Sin embargo, al punto de culminar sus estudios por los problemas neurológicos que tenía o le causó la enfermedad, ya perdió el habla y algunas otras funciones neuronales y neurológico como tal, ¿verdad? Entonces, las autoridades se aplicó los mecanismos pertinentes para que se le haga el ajuste razonable, ajuste curricular razonable, en este caso para la defensa de tesis, ¿verdad? Y bueno, y esto se aplicó con este estudiante y mediante eso la universidad y la facultad le dio la posibilidad de que él llegue al éxito de tener un título universitario, ¿verdad? Bien, y este es el caso de lo que nosotros llamamos discapacidad. Esta es otra condición, digamos. Existen modelos de discapacidad. Está el modelo médico y el modelo social, que se aplica en las diferentes categorías de diversidad. Entonces aquí le presento los dos cuadros. A la izquierda tenemos las personas que tienen discapacidad, pero por las barreras de la sociedad, digamos. La sociedad le pone la barrera. Entonces la persona tiene una discapacidad, pero la sociedad no le permite la inclusión. Por ejemplo, no hay ascensores. Por eso, a nivel internacional, todos los lugares públicos deben tener rampas. Antes no. Ahora sí, transporte público, calles, veredas, centros comerciales, supermercados, etcétera, etcétera. Y cómo son las instituciones educativas. Todos deben tener accesos como rampas o ascensores, ¿verdad? También pueden sufrir aislamiento o también puede tener estigmas o miedo para participar de un grupo o en algún tipo de grupo, ¿verdad? También puede haber colegios especiales que le puedan atender, digamos. A veces los transportes locales y locales de compra o centros comerciales son inaccesibles para ellos. También hay pocos intérpretes de lenguaje de señas. Por ejemplo, si tenemos personas que tengan problemas de sordera, acá hago una pausa también para decir, muchas veces la gente pecan de decir sordo mudo. En persona no existe ninguna persona muda, excepto que ya haya tenido parálisis o muerte cerebral o algún tipo de inconsciencia, donde ya está inconsciente, entonces ahí puede darse, digamos, la situación de mudo, ¿verdad? Pero todas las personas pueden comunicarse con señas, entonces no son mudas. Personas son sordas y por la sordera es que no hablan, porque no escuchan. Entonces, en Paraguay tenemos por ahora muy pocos intérpretes que nos puedan traducir e interactuar con personas que tengan discapacidad en el lenguaje y en el área sensorial auditiva. Y también por la ignorancia. La ignorancia de la sociedad hace que
no le permitamos la inclusión a muchas de las personas, ¿verdad? Y luego también hay personas que utilizan sílabos poco flexibles, es decir, utilizan términos técnicos permanentes que las personas que tengan algún tipo de discapacidad, por ejemplo, personas que tengan problemas de neurodesarrollo, que vamos a hablar en otro módulo, cuáles son los problemas de neurodesarrollo y que con este tipo de lenguaje no ayudamos a que ellos puedan aprender o entender lo que queremos comunicar. Y el modelo médico es sencillamente las personas tienen discapacidad por su condición médica, ¿verdad? Entonces, no pueden ver o no pueden escuchar. Tienen dificultades emocionales o tienen dificultades para aprender, son dependientes, no puede trabajar, no puede caminar, buscan una cura, necesitan ayuda. Estos son modelos médicos, ¿verdad? Sin embargo, dentro de la teoría de la inclusión y el modelo social, se pueden trabajar algunas barreras y, digamos, tratar de que ellos puedan incluir. Entonces, el modelo social de discapacidad, desarrollado como respuesta al modelo médico, diferencia claramente entre deficiencia y discapacidad. Las personas con deficiencias tienen discapacidad en en el mayor caso por el entorno que tienen. Es decir, falta entrenar más a la sociedad para tratar de interactuar más con las personas que tienen de alguna manera cierta discapacidad. Bueno, en este sentido, aquí están algunas barreras educativas que impiden la inclusión. Son los factores que aparecen en la interacción entre los estudiantes y el entorno, que impiden o limitan el acceso o participación y el logro de la educación. Entonces, aquí tenemos, y les cito algunos. Una de las barreras muy importantes es las actitudinales. En esto aquí cita algunos, ¿verdad? Falta de empatía, discriminación, falta de conocimiento. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, algunos estudiantes, no voy a nomás citar ahora, pero algunos ya conocen que tenemos algunos estudiantes que tienen algún tipo de necesidad de apoyo educativo y algunos docentes son, digamos, muy duros, muy recios con ellos, ¿verdad? Y no entendiéndole, no comprendiendo que ellos tienen una condición diferente a los demás. Entonces, en este caso hay una falta de empatía, a eso se le llama barreras actitudinales. Falta de empatía con el estudiante que tiene una diferencia significativa en cuanto al procesamiento de datos, por ejemplo. Otros procesan rápidamente y otros estudiantes son más lentos. Por ejemplo, puede haber estudiantes con un síndrome de espectro autista, por ejemplo. Ellos tienen un lenguaje limitado y su comprensión es diferente y también su procesamiento de datos. Por lo tanto, si tenemos estos tipos de alumnos, tenemos que tener conocimiento y vamos a hablar más adelante de cómo podemos abordar este tipo de estudiantes. ¿Verdad? Más adelante cuando digo, no me refiero a hoy, sino en otro módulo. Entonces es muy importante tener conocimiento qué significa estos tipos de trastornos neurodesarrollo y cómo nosotros como docentes podemos ir abordando y luego derivar, ¿verdad? Derivar a las personas que puedan darnos mayor apoyo para que nosotros podamos seguir desarrollando nuestras clases con él o con ella incluida. Entonces, esos son algunos aspectos muy importantes. Metodológica también. La parte metodológica, cuando hablamos de sílabos poco flexibles, no usar términos, digamos, más accesibles para algunos, porque sabemos que los estudiantes no tienen la misma preparación que nosotros. Nosotros ya tenemos vocabularios técnicos ya incorporados, aprendidos, desarrollados, ellos no todavía. Entonces tenemos que buscar algunos términos sin perder la idea y la esencia del concepto que queremos explicar. ¿Verdad? Falta de apoyo académico, contenido de las clases, materiales, exámenes, se puede dar de diferente manera. Por ejemplo, yo he conocido a un estudiante que tiene labios leporinos y tiene mucha vergüenza para hablar ante un público, ante sus compañeros. A veces se burlan de él. ¿Verdad? Entonces, en este caso, la metodología de exposición para este alumno puede ser poco favorable.
¿Por qué? Porque él tiene problemas en la expresión, en el lenguaje, en la pronunciación sobre todo. Entonces aquí se le puede cambiar la metodología, en el caso de él, ¿verdad? Un ejemplo nada más. Y también en cuanto a los exámenes, hay gente que tiene problemas eh, para rendir en forma escrita, sin embargo puede defender su actividad práctica, por ejemplo, en forma oral. Entonces eso también puede darse, o al revés. Si no puede rendir en forma oral, pero puede desarrollar bien en forma escrita, entonces eso también son metodologías, digamos, son muchos aspectos, digamos. Organizacionales también. Acreditar la discapacidad. ¿Qué significa eso? Es importante que nosotros sepamos que tal o cual estudiante tiene o está sufriendo algún tipo de discapacidad o necesita algún tipo de apoyo educativo específico. Es muy importante eso. Canales de apoyo. ¿Quiénes nos pueden apoyar como docente? ¿A quiénes podemos recurrir? La primera forma de buscar apoyo es la coordinación. Las coordinaciones de carrera son nuestro apoyo fundamentales porque ellos conocen, digamos, las actividades y los comités y los órganos de apoyo que existe dentro de la casa de estudio, entonces ellos pueden canalizar posteriormente. Seguimiento al estudiante y también ver que la matrícula no se pierda, digamos, de los estudiantes, porque algunos por esa falta de seguimiento dejan, abandonan por un tiempo quedan rezagados, digamos. Otras condiciones de barreras son las cuestiones sociales, donde este tipo de personas le dificulta pedir ayuda, porque de seguir adelante solos. Entonces la idea es ayudarle a que ellos también puedan reafirmar su autoestima, su pertenencia, su sentido de pertenencia y que ellos puedan también pedir ayuda. Muchos de ellos tienen también problemas personales y familiares. También algunos tienen problemas económicos. En este caso, siempre le derivamos a la gente de bienestar para que esto nos pueda ayudar en este aspecto y seguir los canales correspondientes. Y obviamente las barreras físicas que tienen que ver con el desplazamiento, acceso al contenido, ya sea virtual o físico, del material que se le da. A veces no pueden acceder porque no tienen acceso a medios de redes o de redes de comunicación. Entonces tienen problemas para acceder al contenido o a material. Nosotros en la actualidad no tenemos personas que están utilizando silla de ruedas, pero cualquier momento cualquiera de nosotros puede sufrir un accidente y que le impida ese desplazamiento. Entonces tenemos una discapacidad temporal que nos permita usar, por ejemplo, eh, muletas o bastones o bien silla de rueda propiamente, ¿verdad? Entonces, cualquier momento estamos todos expuestos a esta situación. Entonces, estas son las barreras que tenemos que ir abriendo, rompiendo, para que el acceso y la inclusión dentro de nuestra casa de estudio sea diferente y que la FIA sea realmente una casa de estudio inclusiva. ¿Y cómo hacer para que la educación sea más inclusiva? Justamente, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar dentro del Comité de Educación Inclusiva en una campaña de sensibilización. No hay otra forma para romper las barreras sociales, actitudinales, porque si la gente no conocen o desconocen estas condiciones, van a tener una actitud siempre diferente, ¿verdad? Entonces la idea es sensibilizar a la comunidad estudiantil, sensibilizar a los docentes como estamos haciendo ahora y también sensibilizar a los colaboradores, porque los colaboradores también son punto importante dentro de la atención a estos estudiantes o a docentes, ¿verdad? Justamente una de las barreras que tenemos en términos arquitectónicos es la atención en la ventanilla, ¿verdad? Cuando tengamos alguno de nosotros algún tipo de impedimento y andamos en silla de ruedas, no le vamos a ver a los compañeros que nos atienden las ventanillas, ¿verdad? Entonces, esas son barreras que justamente las autoridades habían dicho que ya estaban a punto de subsanar, ¿verdad? Entonces, esas son actividades
son muy importantes para nosotros. ¿Cuál es el marco legal que nos rige a nosotros dentro de Paraguay, digamos? En Paraguay nosotros tenemos una ley que es la ley 3516/14 de educación inclusiva. Acá se me duplicó, digamos, la ley, pero sin embargo tenemos un decreto presidencial que le digo enseguida el número, que es lo que quería poner ahí y no puse. El decreto número 2837 de 2014 es el decreto presidencial que reglamenta la educación inclusiva. Entonces, y tenemos también la ley 4995 de educación superior en el cual habla de la igualdad de derechos y de acceso a la educación superior, ¿verdad? Es un poco, son los marcos legales que tenemos en forma genérica, digamos. La ley de educación superior, el decreto presidencial y la ley de inclusividad. Bien, nosotros tenemos aquí el marco conceptual dentro de los protocolos y principios de la diversidad en la FIA. Y le voy a ir, digamos, conceptualizando para que podamos entender un poco el tema y profundizarlo. Entonces nosotros entendemos por educación inclusiva un proceso que garantiza una educación para todos los educandos. Se basa en la valoración de la diversidad como elemento enriquecedor del proceso de aprendizaje. Promueve que todos los niños y jóvenes de una comunidad aprendan juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales. Esto, la facultad, la FIA, había adoptado de la ley de inclusividad estos términos, estos conceptos. Es muy importante hablar de recalcar la diversidad, pues nosotros aquí en la FIA tenemos muchísimos estudiantes que tienen condiciones culturales o socioculturales diferentes. Por ejemplo, tenemos muchísimos estudiantes extranjeros o que son hijos de extranjeros nacidos aquí, pero tienen características socioculturales diferentes. Entran los estudiantes brasileños casi en todas nuestras filiales y tenemos también grupos de indígenas que pertenecen a algún grupo étnicos que tienen también condiciones socioculturales diferentes. Y por lo tanto, estos grupos que he citado necesitan de algún tipo de necesidad de apoyo educativo específico, ¿verdad? Por ahí no comprenden algunos vocabularios, no comprenden algunas condiciones culturales nuestras y que se van adaptando de a poquito, sin embargo, necesitan un seguimiento, ¿verdad? ¿Qué es la discapacidad? Entonces, es una condición o situación por la cual una persona con alguna deficiencia y con un entorno apropiado por los diversos obstáculos, inapropiados por los diversos obstáculos y la falta de apoyos necesarios, no puede realizar ciertas actividades o no puede funcionar en algunas cosas como otras personas de su edad. Por ejemplo, yo uso unos lentes. Esa es una discapacidad visual, por eso uso unos lentes. Probablemente sin mis lentes yo no podría leer lo que estoy leyendo o lo que estoy tratando de explicar. Y muchos de nosotros, todos que estamos en la academia, casi todos tenemos ese problema. Esa es una discapacidad. Pero algunos lo tienen más agudizado. Por lo tanto, es importante hacer algunos ajustes. Por ejemplo, esta presentación probablemente muchos estudiantes no vería o capaz que los docentes que están aquí presentes tampoco vean bien. Entonces, esa es una condición, la discapacidad que tenemos. Otro es alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Esta es parte muy importante. Se considera a todo alumno que debido a necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de discapacidad física, intelectual, auditiva, visual y psicosocial, trastorno específico de aprendizaje, altas capacidades intelectuales o superdotados,
incorporación tardía al sistema educativo, condiciones personales o de historia escolar, de apoyo y o ajuste para alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales. Esto es lo que nosotros entendemos por alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. A todos estos grupos. Sin embargo, aquí nos cito algunos, como por ejemplo, personas que tienen una crisis emocional, personas o estudiantes que entran en un cuadro de depresión, personas o que tienen algún tipo de cuadro de problemas de neurodesarrollo. Obviamente ahí dentro de trastorno específico de aprendizaje ya entran esas personas, ese grupo de personas, pero aquí tenemos que tener en cuenta que de repente podemos caer en una depresión, por ejemplo, y esa condición no permite avanzar en el estudio ni en el aprendizaje. Entonces, en ese momento la persona está teniendo un problema de necesidad específica de apoyo educativo que requiere atención. Hubo un caso de una estudiante que estuvimos acompañando de cerca con las autoridades y muchos habrán sido su estudiante. No quiero nomás mencionar el nombre, pero ella tuvo una crisis muy profunda. Nosotros le llamamos crisis somatomorfo, ¿verdad? En términos clínicos. Y ha desarrollado comportamientos muy raros, ¿verdad? En términos vulgares y más conocido popularmente es tipo posesión demoníaca. Entonces, nosotros en términos más clínicos le llamamos trastorno somatomorfo o trastorno de conversión. Entonces, hay personas que caen en crisis por situaciones de condiciones emocionales o psicosociales que perturban su normal funcionamiento, ¿verdad? Y en 5 años puede pasar muchas cosas. Así es que también tenemos que estar atentos a lo que aparece en forma temporal. También las altas capacidades o las personas o estudiantes superdotados necesitan de apoyo específicos, necesidades de apoyo específicos en su área educativa. ¿Por qué? Porque estos tienen altas capacidades intelectuales y cuando maneja y relaciona de manera simultánea y eficaz múltiples recursos cognitivos diferentes de tipo lógico, numérico, espacial, lo que sea, razonamiento en total, ellos pueden tener problemas de relacionamiento, por ejemplo. Pueden tener problemas en el comportamiento, pueden tener problemas para respetar ciertas normas. Entonces, aquí en Paraguay, en la educación superior, no tenemos todavía nosotros las condiciones de atender adecuadamente a los superdotados. Y por eso hay fugas de cerebros y los países más industrializados captan a nuestros cerebros y ellos le entrenan, ¿verdad? Hay niños que son superdotados, que tienen 11 años, pero nosotros no le vamos a permitir cursar una maestría o un doctorado, por ejemplo. Sin embargo, en otro país, ellos cursan su grado, reciben el título de grado de ingeniero agrónomo, por ejemplo, a los 8 años, a los 9 años su maestría y a los 10, 11 años su doctorado y postdoctorado a los 12, 13 años. Nosotros no tenemos esa condición normativa y también experiencial, ¿verdad? Entonces, la alta capacidad para nosotros es un problema todavía en la educación superior. Las barreras para el aprendizaje y la participación, obstáculos de índole arquitectónico, como ya habíamos dicho, comunicacional, metodológico, instrumental, programático, actitudinal y tecnológico, que son todos estos inhiben la posibilidad de aprendizaje de los estudiantes que tienen esa necesidad de apoyo. Entonces nosotros tenemos que ir detectando las necesidades que tienen estos estudiantes y una vez que nos comuniquen también las autoridades de tal o cual condición de un estudiante, entonces podemos nosotros darle algún tipo de adaptaciones curriculares. La discriminación es un problema también y aquí tenemos este concepto. La discriminación es la exclusión, distinción y restricción u omisión de proveer ajustes y apoyo de los medios que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones
de los derechos y libertades inherentes a todo ser humano. En este punto quiero detenerme para dar, digamos, énfasis en que nuestros estudiantes son seres humanos sujetos a derechos. Es decir, cualquier violación a sus derechos somos pasibles de algún tipo de pena. Nosotros como docentes, si hemos de alguna manera pasado algún tipo de derecho o condición del estudiante, tenemos nosotros internamente normativas que nos impide pasar los derechos de ellos, ¿verdad? Entonces, muy importante tener en cuenta la discriminación y aparte es uno de los valores de la facultad, la no discriminación, ¿verdad? La equidad educativa, entonces, ya habíamos hablado del concepto de equidad y en la equidad educativa significa que la escuela deben acoger a todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, independientemente de sus condiciones personales, culturales, económicas y o sociales, ¿verdad? Entonces, es un poco los conceptos que tenemos. Y por último, el enfoque psicopedagógico y el enfoque basado en derechos humanos que le estaba hablando hace rato. El enfoque, o sea, el equipo psicopedagógico, que es lo que se tiene en la FIA, docentes y profesionales que con formación académica y experiencia profesional que les brindan las competencias para atender de manera especializada a los educandos con discapacidad, necesidades educativas específicas y talentos excepcionales. Entonces, si hay alumnos que tienen talentos excepcionales o necesidades de apoyo educativo específico o discapacidad, entonces tenemos un equipo humano dentro de la FIA que tiene que atenderle, ¿verdad? De tal manera que también podamos darle la condición que él necesite. Además, también contamos con convenios con instituciones como la CENADIS a fin de que ellos nos brinden el apoyo también necesario para diagnosticar a algunas personas que no podemos diagnosticar internamente nosotros, para que podamos determinar las condiciones y apoyos educativos necesarios para algún estudiante. O también podemos pedir algún tipo de diagnóstico a profesionales del área. Y el último es el enfoque basado en derechos humanos, que consiste en el marco conceptual y normativo para el desarrollo de las personas y sus comunidades, con fundamento en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, que integra los principios y estándares que se exigen a nivel mundial en esta materia. Se ve entonces que la persona, como titular de derechos, deberes y al Estado, a través de sus instituciones como el responsable de cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos mediante políticas y acciones que se traduzcan en mejorar las oportunidades y condiciones de vida propias del ser humano, del desarrollo humano. Entonces aquí justamente nosotros como docente encargado de cátedra y encargado de la sala de clase, nosotros tenemos la responsabilidad de respetar, proteger y garantizar esos derechos. Esa es una condición sine qua non del estudiante y obviamente del propio docente. Nosotros tenemos también derechos y obligaciones como tales. Bien, aquí tenemos ya, digamos, algunos aspectos que implica la educación inclusiva. Entonces, la educación inclusiva es un proceso para aumentar la participación del estudiante, de los estudiantes y para superar la exclusión en la cultura, los currículum y las comunidades educativas. Entonces, la idea por eso es que cada vez nos están apretando más en cuanto a la ANEADES, por ejemplo, nos están presionando en sus indicadores para ver si nosotros adoptamos o aplicamos o implementamos técnicas didácticas inclusivas en el proceso de enseñanza. Y mucho de eso hacemos nosotros, y eso en otro módulo vamos a aclarar las técnicas didácticas de enfoque inclusivo, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener claramente y nombrar por el nombre, digamos que son enfoque inclusivo algunas técnicas que estamos usando,
Sin embargo, no sabemos que tenía un enfoque inclusivo. Entonces, eso es muy importante. Otro es cambios en la cultura, las políticas y las prácticas en los centros de educación superior para que puedan atender la diversidad del alumnado. La superación de las barreras que estuvimos hablando hace rato para el acceso y la participación. El reconocimiento de la diversidad como una riqueza para apoyar el aprendizaje de todos. Como habíamos dicho, cada estudiante y nosotros mismos tenemos diferentes tipos de modos de aprender, por ejemplo, y ahí ya somos diversos. Y acá quiero citarle en forma breve, para ir cerrando esta parte, ¿qué significa de acceso al currículum? Eso que estuvimos hablando como barreras, ¿verdad? De acceso al currículum, en la parte física significa eliminación de barreras arquitectónicas, adecuación de la iluminación y sonoridad. Nosotros por suerte tenemos ventanales que permiten la entrada de la luz natural, además de apoyo con la luz artificial, ¿verdad? Entonces la iluminación dentro de todo es buena para nosotros, digamos, pero para las personas que tienen algún tipo de discapacidad con relación a eso, entonces habría que ajustarse, ¿verdad? Adaptación a inmobiliarios, por ejemplo, la silla para zurdos, para personas que escriben de forma zurda. Nosotros no tenemos problemas ya que tenemos implementado la mesita. Entonces, eh, profesores de apoyo a la inclusión. Nosotros tenemos el Comité de Educación Inclusiva. Bueno, y se pueden implementar en caso de discapacidad motora, visual y auditiva. Lo que no tenemos es sistema braille para personas que tengan problemas visuales, ¿verdad? Pero en algún momento eso se puede dar incluso en la cartelería, en los sanitarios, allá en Itaclirí, por ejemplo, si ustedes, perdón, en Mingapona, el sanitario, en la señalética del sanitario está con sistema braille. Muy interesante ese sistema ahí en Mingapona, en los sanitarios. Entonces, la persona no vidente puede ir a tocar y ver si es masculino o femenino y puede entrar en ese lugar, ¿verdad? Es muy importante eso. En pequeñas cosas podemos ir mejorando hasta que podamos adoptar algunos sistemas más complejos, digamos, ¿eh? Por otro lado, de acceso a la comunicación. Eso tiene que ver con acceso a materiales específicos, apoyo a sistemas de comunicación. En una experiencia que yo tuve en la evaluación a una carrera, en la biblioteca tenían computadoras para personas con problemas o discapacidad visual y ellos tienen también para poder escuchar. La computadora podía transmitirle la información en forma auditiva. Por otro lado, tenía incorporado el sistema braille para elaborar sus trabajos prácticos para las personas no videntes. Entonces, como decía, de a poco nosotros podemos ir incorporando sistemas más complejos a medida que también se requiera, ¿verdad? Cuando tengamos ese tipo de estudiantes, pero la idea es, antes de que ellos entren, tengamos ya, porque si vienen así de arriba, vamos a tener problemas en ese sentido. También comunicación alternativa o complementaria. Algunos pueden tener audífonos, tener en cuenta si personas que tienen problemas de auditivos y tienen que utilizar algún tipo de complementos o algún tipo de tecnologías, ¿verdad? Se pueden implementar también casos de discapacidad visual y auditiva, como decía. En los diferentes momentos del currículum existen aspectos no significativos y aspectos significativos. El aspecto con relación a lo no significativo, por ejemplo, el tiempo, actividades, metodologías, técnicas, instrumentos de evaluación que tienen que ver, que tienen un carácter preventivo y compensador. Esto, por ejemplo, no afecta el currículum, no afecta de manera significativa que yo cambie mi metodología, que cambie mi técnica o instrumento de evaluación. Si antes hacía escrito, lo puedo hacer oral o lo puedo hacer escrito para todo y aquel que hoy justamente tiene conjuntivitis, un estudiante, y no puede ver directamente nada, entonces por lo general se le da reposo para que no contagie a sus demás compañeros. Sin embargo, puede rendir en forma oral.
¿verdad? Entonces, eso no afecta de nada en forma significativa al currículum. Entonces, hay algunas técnicas, metodología y tiempo también que puede hacerse o tocarse que no afecta en forma significativa el currículum, que de alguna manera sirve como un carácter preventivo o compensador, por lo que cualquier estudiante puede recurrir, ¿verdad? Y se pueden implementar en caso de trastorno específico de aprendizaje y trastornos psicosociales, como decía. Me acuerdo justamente de que un grupo de estudiantes en otra experiencia eh, tuvieron conjuntivitis en época de examen de ingreso. Y esto, por ejemplo, no sé, usted ahí verán si el tiempo se puede prolongar, ¿verdad? Con relación al tiempo, ¿verdad? Porque justo en el día que tenía que rendir una materia tenía conjuntivitis de los dos ojos varios estudiantes. Entonces, estos son temas que se tienen que discutir más adelante, ¿verdad? Y algunos aspectos que pueden afectar significativamente el currículum se realizan posteriormente a la evaluación psicopedagógica, psicológica o neurológica, que implican la adecuación, priorización, temporalización, eliminación e incorporación de contenidos, propósitos y criterios de evaluación complementario al currículum vigente. Se pueden implementar en caso de discapacidad cognitiva y de superdotados. Si cuando son superdotados algunas cosas son insignificantes, entonces se va adelantando, digamos. En caso, yo tuve un compañero en mi época de estudiante, él era no vidente y hay materias que él no, sencillamente no rendía, como matemáticas, por ejemplo, estadística, porque él es una persona no vidente y eso no va a aplicar en su vida cotidiana y solamente se le explica los conceptos y él defiende en forma oral los conceptos. La aplicación de test psicotécnico, por ejemplo. Eso él en psicometría que nosotros estudiamos, él no participaba, pero los aspectos conceptuales nada más. La parte práctica, él lo hacía de otra manera. Un ejemplo nomás de lo que podría afectar en forma significativa el currículum, ¿verdad? Entonces, esto se basa en un estudio, un análisis, un diagnóstico y en base a eso se procede en base a las normativas. Ahora que tenemos nosotros ya esa normativa dentro de la facultad. Le estaba explicando nada más esto para tener en cuenta lo que son de acceso al currículum y también aquellos que puedan afectar el currículum en forma no significativa y en forma significativa. Y aquí tenemos los mecanismos y protocolos de actuación dentro de la Facultad de Ingeniería Agronómica y son como siguen. En primer lugar, una vez detectada la discapacidad o la necesidad específica de ayuda de un estudiante, se procederá de esta manera. Se hará una entrevista personalizada con los estudiantes que presenten necesidad específica de apoyo educativo. Luego, mediación entre el estudiante y los diferentes servicios universitarios implicados en la integración educativa y social de los estudiantes con necesidad de apoyo educativo mediante la Dirección de Bienestar Estudiantil y Graduado y la Comisión de Educación Inclusiva conformada para el efecto. También una vez que se medien estos servicios, la evaluación, ahí está, la evaluación de las necesidades específicas de cada estudiante mediante la Comisión de Educación Inclusiva. Se va a evaluar a cada estudiante cuál es la condición y cuáles son las necesidades que requiere. Y en base a eso se le diseña protocolos de actuación en el aula que oriente a los docentes para llevar a cabo las adaptaciones necesarias en su proceso de enseñanza, de forma que se facilite la integración del estudiante en los procesos de enseñanza-aprendizaje y le permita superar las materias de estudio. En este caso, se haría una entrevista también con los docentes afectados en el semestre en que se encuentra el estudiante, de tal manera que con los docentes, conocedores de cada área de conocimiento, puedan decirnos qué se puede hacer o qué no se puede hacer o qué se puede ir adaptando de acuerdo a la necesidad del estudiante. Esto sería protocolos de actuación en caso de detectarse este tipo de condiciones. Y por último, en forma breve, para cerrar, la necesidad específica de apoyo educativo incluye lo siguiente.
las dificultades específicas de aprendizaje, en este caso dislexia, un ejemplo, ¿verdad? Pero tenemos también problemas de neurodesarrollo que implican personas con problemas eh, que tienen problemas para procesar los datos o problemas así como síndrome de espectro autista, síndrome de Asperger. Están también, hay varios otros, ¿verdad? Que ahora no vamos a entrar a detallar. Bueno, todo esto entra dentro de dificultad en el aprendizaje, ¿verdad? Están también los trastornos por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, los TDAH que dicen, ¿verdad? Generalmente se da más en niños, pero hay todavía adolescentes con esta situación y algunos adultos, muy pocos adultos, pero hay. Otro es las altas capacidades cognitivas. Esto sí, si detectamos, sería muy bueno tratar y que sea un hito histórico en nuestra facultad, de tal manera que podamos ayudarle a avanzar a su ritmo, ¿verdad? No a nuestro ritmo, sino al ritmo que tienen los superdotados, ¿verdad? Condiciones personales, como por ejemplo enfermedades crónicas que tienen que ver con problemas hepáticos, problemas renales, con problemas eh, eh, cardiovasculares, enfermedades crónicas como tal, cáncer, diabetes, problemáticas psíquicas y psicológicas, situaciones personales difíciles, como yo había mencionado, la crisis que tiene una persona de repente, verá por pérdida de un ser querido o una situación estresor, incapacidad temporal, que puede ser fracturas, operaciones, uno puede someterse a una cirugía y esto le impide movilizarse o le impide trasladarse o participar activamente en las clases. Cualquiera de nosotros puede tener una intervención quirúrgica a cualquier momento, ¿verdad? Entonces, la rehabilitación que repercuten directamente en el estudio o trabajo. Entonces, estas condiciones son necesidades específicas de apoyo educativo. También estudiantes con necesidades educativas especiales, como habíamos dicho hace rato, personas que tienen discapacidades motrices para trasladarse y también sensoriales, que pueden ser auditivas o puede ser también visuales. Y para cerrar este mensaje, la escuela no es solo preparación para la vida, es la vida misma, dijo John Dewey. Entonces nuestros jóvenes que están ahora en nuestra casa de estudio, no le estamos formando para la vida, estamos viviendo, es la vida misma que estamos compartiendo con ellos, nuestra vida y la de ellos. Marcar ese hito en su vida para que ellos tengan en su vida profesional nuestro ejemplo, digamos. Y hasta aquí es la presentación por ahora como una introducción a la inclusión. Luego hay mucho que hablar y profundizar en otros módulos para que podamos ir entendiendo más y desarrollar cada uno de los temas. De mi parte es todo, profesoras, profesores, y estoy abierto a las consultas, preguntas, a comentarios, aportes también. Muchas gracias, licenciado. Y así como mencionó el profesor Gabriel, tenemos ahora la etapa de consultas, preguntas, aportes que se pueden realizar con relación a este tema. Y consulto yo, licenciado, si yo identifico entonces un estudiante que requiere, no sé, de una atención. Doy el ejemplo de Itacuri, que tenemos un estudiante que está enfermo, él ingresó y se enfermó en el transcurso del semestre que él estaba llevando y tiene que hacer tratamientos médicos en otro país. En esos casos, ¿qué tipo de ajustes nosotros podemos hacerle a este tipo de estudiantes que tienen problemas de salud? No van a poder estar o no van a poder estar en todo el tiempo que del transcurso del semestre con nosotros como estudiantes, pero quiere seguir estudiando, ¿verdad? Entonces, en esos casos, ¿aplica este tipo de ajuste o qué tenemos que realizar en estos casos? Sí, muy buena tu consulta, profesora. En este caso, cuando le impide participar en caso de las clases o algunas evaluaciones,
se puede hacer un ajuste de forma no significativa que habíamos mencionado, que es, por ejemplo, de manera virtual. Se le puede hacer ajuste, o si tiene que evaluarse, por ejemplo, puede ser de la plataforma, una evaluación de la plataforma. También si tiene que darse algún tipo de acceso a la información, acceso a los materiales, pueden hacerlo de la plataforma. Nosotros como docentes de la FIA hace mucho estamos usando la plataforma Moodle, pueden acceder a la información desde la plataforma o bien se le puede facilitar ya por WhatsApp, como también solemos tener grupo de WhatsApp con nuestros estudiantes. Entonces, se le puede hacer ajustes curriculares de manera no significativa, no va a afectar el currículum bajo ningún sentido, sin ningún problema. Muy bien, muchas gracias por responder, licenciado. Si hay Ahora, alguna consulta. Sí, licenciado. quiero hacer un poco una aclaración ahí. El Comité de Educación Inclusiva, por una cuestión de tiempo y sobreposición de actividades, nomás no pudo reunirse la semana pasada, pero ya está a punto de lanzar y presentar a las autoridades un formulario de detección de discapacidad, de tal manera que eso se presente una vez aprobado por las autoridades en el momento de la inscripción del estudiante. Entonces ahí el estudiante declara su discapacidad Ujú. en caso que ya lo tenga, y lo que no tenga y se presente en el transcurso de su carrera, entonces estamos la comisión para evaluar ese proceso, digamos. Ese- Muy bien, muchas gracias, licenciado. muy bien. No sé si hay alguna otra consulta. Licenciado, y en este tema de inclusividad, seguramente que se encuentra también, que estamos de todo también en el equipo de docentes. ¿Qué acciones un docente puede, por ejemplo, un encargado o un auxiliar puede realizar en el caso de que uno de los docentes encuentre resistencia en la aplicación de las prácticas inclusivas, por ejemplo? No sé, para ello también tenemos las reglamentaciones, ¿verdad? Para que se puedan aplicar según lo que dicta en nuestro reglamento. En estos casos, ¿podría la coordinación conversar con el estudiante, acercarse a la comisión también? Para las Absolutamente. políticas de Itacurú, Olear y Naranjal que tenemos también Sí. en Nuestro el... primer elemento así o mecanismo de detección son los mismos docentes. Uh-huh. Y los docentes comunican a la coordinación, que es nuestra fuente de información primera de todos los docentes. Eh, Nuestras coordinaciones son las, digamos, el primer canal de comunicación. En Uh-huh. este caso, entonces, las coordinaciones, llevamos la información a las coordinaciones de tal manera que las coordinaciones puedan caminar y el mismo estudiante pueda acercarse a la coordinadora o al mismo comité de educación inclusiva para que podamos conversar sobre su situación en este momento. También desde la Dirección de Bienestar se puede acompañar al estudiante. Ya hemos hablado con la profesora Nancy al respecto. Y entonces eso también. No sé si respondí a tu pregunta, profe, entendí mal. Sí, sí, profesor. El profesor Luis Labios alzó la mano. Profesor Luis. Sí, sí, buenas noches, gracias. Tiene que ver con lo que acaba de preguntar la ingeniera Mirna. Para nosotros los profesores, ¿cuáles son unas señales, ¿verdad?, que vemos en algún determinado alumno como para que nosotros actuemos? Porque ellos, vamos a decir, nos acercan a pedir esa ayuda, ¿verdad? A solicitar un asesora, una asistencia. Pero, ¿cuáles son las señales que a nosotros nos pueden indicar que esos chicos están necesitando realmente una ayuda específica, ¿verdad? Una asistencia específica. Muy buena la pregunta, ingeniero. Justamente con otros módulos estaríamos enfatizando uno a uno algún tipo de comportamiento o síndrome o signo que presentan algunos trastornos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un alumno tiene problemas de neurodesarrollo del espectro autista, por ejemplo.
Entonces vamos y citando uno a uno las características y cómo podemos abordar, ¿verdad? Cómo ellos se comportan, cómo son las señales que ellos emiten, cómo actúan y cómo nosotros podemos abordar. Pero en este caso, por ejemplo, por ahora una respuesta general es el rendimiento. La primera evaluación es muy importante, por ejemplo, la evaluación del primer parcial. Si nosotros notamos que hay un rendimiento bajo con algunos estudiantes, entonces ya hay que hacer una retroalimentación y de entrada, si podemos como docente hacerle una entrevista o bien pasar a la asesoría pedagógica, a la coordinación directamente. La coordinación estaría encaminando a la asesoría pedagógica para hacerle un seguimiento a ese estudiante, qué pasó con él, si era una cuestión personal nomás que esa vez no pudo estudiar o tuvo realmente alguna situación que le impidió entender o comprender o procesar esa asignatura, pues. Entonces hay materias que nosotros sabemos que son típicos que presentan rendimientos críticos, pero hay materias que no pueden tener rendimiento crítico permanente los que tienen capacidades. Los que no tienen capacidad tienen dificultades, en cada materia tienen ese problema. Entonces, al tener un diagnóstico, una evaluación baja, nosotros ya podemos ir mencionando a la coordinación y la coordinación ya empieza a activar con la asesoría pedagógica o con el Comité de Educación Inclusiva para darle ya seguimiento a esa persona. Y lo que estábamos viendo es, una vez que nosotros detectemos, una vez que detectemos a estudiantes con discapacidad, vamos a comunicarle a los docentes desde la coordinación. De tal manera, pero la comunicación debe ser prudente. Es decir, no tenemos que estigmatizar al estudiante que tenga algún tipo de discapacidad, porque ese es el temor que tienen los estudiantes. Por eso algunos no quieren declarar su discapacidad, porque tienen miedo a la discriminación posterior. Entonces, sí, lo que podemos hacer es comunicar en forma prudente o prudencialmente desde la coordinación a los docentes, de tal manera que los docentes tengan ya identificado que tal o cual estudiante tienen alguna dificultad y que de tal manera podamos nosotros comprenderle, aceptarle y darle una, digamos, una actividad diferente. Y entonces con los profesores de trabajo práctico, también comunicar eso de tal manera que se pueda ver cómo compensar, depende de la situación que necesite. Muchas gracias. Muy bien, ingeniero. Muchas gracias. El licenciado, nada más hacer un recordatorio también a los docentes, por favor, si pueden hacer su registro de asistencia ahí en el enlace. Y licenciada, ahí consulta a la profesora Victoria Britos, en el caso de que un alumno sufra depresión, ansiedad o alguna situación, ¿cómo podría ser el proceso de ayuda a ese estudiante a partir de la docencia, ¿verdad? A partir de la labor docente? Y luego Cristian Domínguez también el profesor Domínguez alzó la mano. Muy bien. Entonces, con relación a la pregunta que hizo la profesora, sí, los alumnos que presentan de repente un estado depresivo, algunos presentan algún tipo de trastorno de personalidad, trastorno bipolar a veces. Si no es tan grave, nosotros podemos acompañarle desde la clínica psicológica y a los profesores darles algunos tips que puedan servirle de tal manera que podamos reducir su grado de ansiedad en el momento de la clase. Por otro lado, si es muy grave, depende del diagnóstico, requeriría un tratamiento farmacológico. Entonces, los cuadros depresivos por lo general sí o sí va acompañado de algún tipo de antidepresivo y si el cuadro ansiógeno es muy elevado también de algún ansiolítico. Pero también nosotros en la clínica psicológica de la FIA atendemos esos casos y si hace falta derivamos al psiquiatra y si no, le atiendo yo directamente. Entonces, esta pregunta es muy importante. En algún momento tenemos que dar esos tips de cómo nosotros podemos trabajar y reducir la ansiedad, pero no es nuestro trabajo como docente como tal, ¿verdad? Pero sí por lo menos ensayar algunos tips. Bueno, gracias. El profesor Domínguez. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches. Sí, sí.
quería nomás hacer una consulta referente a mi materia, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer que de repente voy a realizar una práctica de manejo de reactor con mi participante, ¿verdad? Mm, ¿Y qué puedo hacer? ¿Cómo puedo encarar con lo que nos pueden, ¿verdad? Subir al mm, tractor, algo así, ¿verdad? Porque la parte de maquinaria agrícola se sabe que se tiene que ver, muchas veces subir, bajar, en el caso de la cosecha ahora vamos a ver muy alto, ¿verdad? mm, ¿Cómo yo puedo encarar mi práctica, mi demostración de mm, práctica, algo así, ¿verdad? Una mm, pequeña ayuda de tu parte para que yo pueda manejarme, ¿verdad? Porque mm, trabajar por las maquinarias es muy difícil mm. y tiene su técnica también, ¿verdad? Entonces, si me podría dar una pequeña orientación al respecto. Sí, muy buena la consulta, ingeniero Domínguez. En este caso, sabemos que algunas maquinarias e implementos agrícolas puede ser riesgosa incluso para la integridad de los estudiantes que tengan algún tipo de dificultades. Por ejemplo, si tienen dificultades de la movilidad, no va a poder subirse a ese tipo de maquinaria y se le tiene que dar algún tipo de material de tal manera que conozca en forma teórica, digamos, y que de alguna manera presente algunas cuestiones prácticas, pero digamos, como trabajo nada más solamente. Pero subirse en el material es muy, muy riesgoso. Y por otro lado, también para los estudiantes que presentan algún tipo de trastorno neurológico como síndrome de espectro autista, por ejemplo, capaz que no se pueda subir también en esa maquinaria. Entonces, para ello se tiene que hacer una adecuación curricular. Muy buena la pregunta, profesor. Para cada condición, para cada situación, habríamos que estudiar y esto se establece con la coordinación de carrera, la dirección, el profesor y el comité, de tal manera a poder hacer los ajustes necesarios, ya sea ajustes curriculares de poca significancia o si es de significancia muy profunda, eso se trata con las autoridades ya académicas. Muchas gracias, profe. Y Adelante. Muchas a gracias, profesor. Muy buena la pregunta. Muy buena. Muy bien, ya no estoy viendo más preguntas. Gracias por la charla, dice la profesora Mariana. Y en el formulario de registro de asistencia también mencionaron que le gustó mucho la charla, licenciado Gabriela, los docentes que completaron. Vuelvo a solicitar que puedan completar el registro de asistencia. Ahí en el mensaje se encuentra el enlace, porque solamente 43 docentes hasta ahora todavía completaron y estuvimos 89 en total en la charla. Y como última pregunta, en honor al tiempo, porque a las 19:30 dijimos que íbamos a terminar, el profesor Alexander consulta si sería recomendable que los alumnos participen en charlas o socializaciones en forma general de temas de inclusividad, entiendo lo que dice la consulta, ¿verdad? Sí, justamente. Ahí, más o menos a modo de comentario, nomás también, Sí, sí, licenciado, sí, sí. sí, sí. Está bien. Hay algunos alumnos o compañeros de nuestros estudiantes que tienen necesidades de apoyo específicos, especiales. Sus compañeros muchas veces, así como mencionaste en tu charla, le hacen bullying o le excluyen. Entonces, es importante esta socialización también entre los estudiantes para que puedan ellos saber cómo actuar si es que se tiene alguna situación específica, ¿verdad? El profesor Pánfilo parece que tiene. Está al lado. Profesor Pánfilo. Creo que no. No, profesor, hacer nomás mi mano, estoy escuchándote, profesor. Ah, bueno, perfecto. Ujú. Bien, entonces agradecemos al licenciado Gabriel por su tiempo en esta tarde de martes, para tarde-noche, Gracias. todos los docentes también por su participación en la charla y nos encontramos de nuevo mañana en el horario de 8:30 para las charlas sobre líneas de investigación, extensión y lo que nos espera como tarea docente
el tema de las acreditaciones y autoevaluaciones que nos encontramos en nuestros actos internacionales. Muchas gracias a todos. Entonces nos encontramos de nuevo mañana. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buen descanso. Gracias. Excelente. Gracias. Muchas gracias.